La geoingeniería, en cuanto a la modificación de la radiación solar, se trata de un enfoque, una posible solución climática que permite reflejar radiación de regreso al espacio. Entonces, en este caso vamos a conversar de la inyección de aerosoles en la estratosfera, que es el enfoque de modificación de la radiación solar más investigado, más discutido, muy controvertido. Este enfoque se trata en replicar un fenómeno natural, una erupción volcánica. Entonces, en una erupción volcánica, la cantidad de sulfatos que se propagan en la estratosfera o en la atmósfera también es tan importante, o puede llegar a ser tan importante, que llega a reducir las temperaturas a nivel global durante un tiempo determinado. Entonces, a raíz de esta observación, los científicos han estado buscando replicar este fenómeno, y a través de la inyección de aerosoles en la estratosfera están viendo que existe una posible solución climática que permite atacar el tema de aumento de temperatura y obviamente no está respondiendo a toda la problemática del cambio climático. Entonces, siempre muy importante considerar que esta posible respuesta climática se inscribe dentro de una estrategia completa, ¿no? Donde primero reducimos las emisiones, luego, pero al mismo tiempo tenemos que remover largas, importantes cantidades de CO2 de la atmósfera, adaptarnos al cambio climático, y ahí la inyección de aerosoles en la estratosfera puede ser un complemento a estas otras medidas. Entonces, bueno, tema controvertido, muchos argumentos a favor y en contra. Para nombrar algunos, a favor, por ejemplo, obviamente podríamos reducir la temperatura global, eso sí es atractivo, es interesante, ya que es un problema, ¿no? Podríamos evitarnos empezar una cadena de llegar a puntos de inflexión que tendrían efectos catastróficos, los famosos tipping points en inglés, y por supuesto que nos permite ganar tiempo mientras seguimos con las otras medidas de cambio climático. En cambio, hay una serie de riesgos importantes que hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos o cuáles son los efectos de este tipo de intervención climática? Por un lado, puede aumentar la lluvia en algunas localidades o podría aumentar la desertificación en otras, entonces podría tener efectos en los monzones, etc. Entonces, los efectos son desiguales, y quién decide dónde desplegar, cómo y cómo afecta a quién y quiénes son los ganadores y los perdedores es un tema muy importante, y como en este momento no existe un marco de gobernanza a nivel mundial multilateral que permite abordar esta temática, esto sí es un riesgo importante y un problema, ¿no? El problema de justicia social, justicia climática, equidad intergeneracional. Si empezamos a desplegar este tipo de tecnología, pues habrá que mantenerlas activas, porque otro de los riesgos importantes en inglés se refiere a termination shock, que es la idea de que si en algún momento se interrumpen estos programas, este tipo de intervención de manera repentina, las temperaturas aumentarían muy rápidamente y eso tendría efectos devastadores. Entonces, obviamente, riesgo importante por ahí, implica que las futuras generaciones tendrán que lidiar con este tipo de decisión que tomamos hoy. Otro riesgo importante, dependiendo del material que se usa para repartir en la estratosfera, podría o no causar daños a la capa de ozono. Eso causaría problemas de salud y medioambientales importantes. Y uno de los riesgos más discutido es el tema geopolítico, ¿no? Porque justamente cuando intervenimos en el clima, va a afectar algunos lugares de manera favorable y otros no. Entonces, ¿cómo se maneja este tema de riesgo geopolítico? Toda esta conversación, todo este debate sobre geoingeniería, modificación de la radiación solar o inyección de aerosoles en la estratosfera se tiene que marcar dentro de una conversación donde medimos los riesgos de estas posibles soluciones tecnológicas al lado de los riesgos de un planeta más caliente. Y cuando lo hacemos de esta forma nos damos cuenta que no hay ninguna respuesta fácil. Hay muchos riesgos con el aumento de las temperaturas, pero existen otros riesgos con este tipo de intervención. Entonces es una discusión importante que tenemos que lastimosamente tener, pero justamente es para evitar de tener que reaccionar y tomar decisiones no informadas, ¿no? Mientras más
podemos debatir, investigar y tener un entendimiento de los riesgos y los beneficios de estas posibles soluciones tecnológicas, mejor será la intervención que hagamos. En el ámbito del Convenio sobre la Diversidad Biológica y del proceso de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, desde la sociedad civil especialmente se han manifestado distintas voces llamando la atención sobre la necesidad de establecer algunos mecanismos y algunas acciones y medidas que cautelen, ¿no?, los riesgos que eventualmente pueden surgir de la geoingeniería, su desarrollo, su aplicación y su liberación. En múltiples foros paralelos donde estas tecnologías son discutidas, surgen estas voces que llaman a la precaución en cuanto a su aplicación. En el caso de la geoingeniería, y básicamente considerando las dos variantes tecnológicas hacia las cuales está dirigida, que es básicamente remover CO2 de la atmósfera y establecer mecanismos para irradiar los rayos solares que caen hacia la Tierra, se ha avanzado mucho y las inversiones, sobre todo desde el sector privado en colaboración con el sector público, en los países industrializados especialmente, se están elevando considerablemente. Sin embargo, surgen dudas bastante razonables y algunas preocupaciones sobre los efectos que pueden tener este tipo de tecnologías, tomando en cuenta además que hay un contexto internacional en el cual estas se desarrollan sin un marco de referencia o una gobernanza, ¿no es cierto?, que permita pues establecer mecanismos de vigilancia, de monitoreo, de control, de verificación y también de mitigación de los posibles impactos que estas tecnologías pudieran tener. Si a eso añadimos la existencia de un principio precautorio, ¿no es cierto?, que está reconocido en la legislación internacional, entonces pues las preocupaciones desde la sociedad civil y desde algunos gobiernos se acrecientan con bastante justificación.